la primera expresión de un mundo globalizado. Durante la Edad Media, Europa se consideraba a sí misma el centro del mundo. Antes del siglo XIV, muy pocos europeos habían viajado a regiones localizadas fuera de las fronteras de Europa. Vivían en aldeas y poblaciones con escasa comunicación entre ellas, en las que pasaban toda su vida. Sin embargo, con la llegada del Renacimiento y la expansión del comercio, se despertó la curiosidad de los europeos por conocer más no solamente al ser humano, sino a su entorno. Este deseo de aprender propició grandes viajes a regiones alejadas y desconocidas para ellos. De esta manera descubrieron un nuevo mundo. En Portugal, durante el reinado de Enrique el Navegante, quien vivió de 1394 a 1460, los portugueses comenzaron a explorar la costa occidental de África. Ellos querían lograr penetrar al mercado de oro africano y encontrar al mismo tiempo un camino a las Indias Orientales bordeando las costas de África. Para lograr este propósito, Enrique el Navegante estudió técnicas de navegación, acumuló bitácoras de viajes previos y ordenó confeccionar mapas exactos de la costa africana. De esta manera los portugueses controlaban no solamente el comercio de oro, sino también de esclavos de la costa occidental de África. En los primeros 50 años desde que comenzó la exploración de África, casi 150.000 esclavos fueron llevados a Europa. Para principios del siglo XVI, los portugueses habían formado ya un gran imperio, que se extendía por los litorales del continente africano, las costas occidentales de la India, Ceilán e Indonesia. En España, el matrimonio de los reyes católicos fortaleció la monarquía. El navegante Cristóbal Colón estaba convencido de que la Tierra era redonda y creyó poder llegar a Oriente navegando hacia Occidente. Los reyes católicos de España le dieron su apoyo y le otorgaron los cargos de virrey, gobernador de las tierras que descubriera y la 10ª parte de las riquezas que obtuviera. Colón zarpó con 3 carabelas, llamadas la Niña, la Pinta y la Santa María, el 3 de agosto de 1492. El 12 de octubre del mismo año llegó a la isla de Guanajaí, a la que llamó San Salvador. Sin embargo, Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India y por eso llamó indios a los habitantes de las tierras recién descubiertas. Los portugueses comenzaron también a hacer viajes de exploración hacia el Nuevo Mundo y muy pronto comenzaron los conflictos entre España y Portugal sobre quién se iba a quedar con qué posesiones territoriales en América. Hoy en día, cuando hay conflictos entre los países, se puede acudir ante organismos internacionales como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, o la Corte Internacional de la Haya. Sin embargo, en esos días, ¿qué árbitro internacional podría servir como juez entre España y Portugal? Como ambas naciones eran católicas y además de su lucha por expandirse, se sentían con el deber religioso de propagar el Evangelio, el Papa fue la persona indicada para decidir qué territorios le iban a corresponder a cada nación. En 1493, el Papa Alejandro VI redactó una bula a la que se llamó Alejandrina en honor a su nombre. ¿Qué es la bula? La bula es un documento oficial. La palabra bula viene de bola, que era una pelotita de plomo caliente sobre la que el Papa ponía el emblema de su anillo para sellar un documento. En esta bula, el Papa Alejandro VI dividió los territorios recién descubiertos mediante una línea imaginaria que iba de polo a polo y cruzaba a 100 leguas al oeste de las Islas Azores, que se localizaban en el Océano Atlántico, entre el continente americano y Europa, a 1.380 kilómetros de las costas de Portugal. De acuerdo con esta bula, la bula alejandrina, Portugal tendría derecho a conquistar y colonizar todos los territorios que se encontraran al oriente de esta línea. A España le corresponderían los territorios localizados al occidente de esta línea imaginaria. Sin embargo, los portugueses consideraron muy injusta esta bula, y un año después llegaron a una negociación con los españoles a través del Tratado de Tordesillas, en el cual esta línea imaginaria que el Papa había trazado ya no era de 100, sino de 374 leguas al oeste de las Islas Azores. De esta manera,
Los portugueses pudieron reclamar como suyos los territorios de lo que hoy en día es Brasil, que fue descubierto por ellos en 1500. Eso sí, a cambio de los derechos que el Papa les estaba otorgando para conquistar y colonizar esas tierras, los españoles y portugueses estaban obligados a evangelizar a las personas que encontraran. Los nuevos descubrimientos propiciaron que muchos europeos quisieran emigrar a estas nuevas colonias americanas en busca de fortuna. Casi todos los que llegaron fueron jóvenes, de menos de 30 años de edad. Llegaron muy pocas mujeres, en su mayoría las que ya estaban casadas y que viajaban con sus esposos. Los españoles entonces comenzaron a mezclarse con la población indígena. En otras partes, como por ejemplo en las colonias inglesas más al norte, no se produjo mezcla porque la mayoría de los indígenas fueron exterminados. Estas son algunas de las características de las colonias españolas. Estaban administradas según el modelo del gobierno español. La población de la colonia estaba integrada por grupos diversos como españoles peninsulares, criollos, mestizos e indígenas. Los españoles peninsulares eran aquellos que habían nacido en España y viajado a América. Los criollos eran los hijos de ambos padres españoles, pero ya nacidos en América. Los mestizos eran los hijos de la mezcla entre un padre español y una madre indígena o viceversa, y los indígenas eran los nativos de la región. Las colonias intercambiaban productos con España. Por ejemplo, desde España se traía hasta América olivo, vid, trigo y ganadería. Y hacia España se enviaban papa, maíz, tomate verde, jitomate, vainilla, tabaco y plantas medicinales. A este tipo de comercio se le conoció como monopólico, es decir, las colonias españolas nada más podían comerciar con España. Entre los colonizadores había también sacerdotes y frailes, cuyo objetivo era evangelizar a las personas que encontraban en estas nuevas tierras, a los indígenas. La principal actividad económica de las colonias españolas en América fue la minería. España obtuvo fabulosas cantidades de oro y plata que provenían sobre todo de los virreinatos de la Nueva España y el Perú. Las riquezas se utilizaron para financiar guerras y para comprar productos manufacturados a los países industrializados, que eran Inglaterra y Francia. En Brasil, Portugal estableció 15 capitanías. Al mando de cada una de ellas estaba un capitán que tenía muchas facultades. Poco después se nombró también a un gobernador general que era el que coordinaba a estos 15 capitanes. Los europeos establecieron plantaciones de azúcar, algodón, caucho y palo de Brasil. En estas plantaciones trabajaban los esclavos negros traídos de África. También se establecieron en estos lugares puestos comerciales que los portugueses llamaban factorías. Inglaterra tenía ya puestos comerciales en la costa oriental de África y en la costa occidental de India, que más tarde fue su colonia más importante. También tenían tratos comerciales importantes con China. Por eso Inglaterra estaba enfocada más a África y a Asia y no se preocupó en un principio por colonizar los territorios de América. Le era suficiente con apoderarse del oro español, recurriendo para ello a sus barcos piratas. Sin embargo, en el siglo XVIII, los ingleses colonizaron la costa oriental de Norteamérica, donde fundaron 13 colonias en lo que hoy es el territorio de Estados Unidos. Como sabes, los ingleses no convivieron con los indígenas y poco a poco los fueron aniquilando conforme avanzaban hacia el oeste.